La salud bucodental es un indicador clave en la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Las enfermedades bucodentales más comunes en la edad adulta es la caries dental, la periodontitis y el edentulismo o pérdida de los dientes. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, padecimientos bucodentales en la tercera edad. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, y bueno, los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un hermoso día. Y bueno, el día de hoy pues ya lo veían un poco al inicio, el tema que bueno es padecimientos bucodentales en la tercera edad, que a veces nos olvidamos de este grupo de personas, sin embargo también es muy importante su salud bucal. Y bueno, el día de hoy nuestros invitados nos acompaña el doctor Eduardo Díaz Ríos, maestro en rehabilitación y profesor de nuestra casa de estudios. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muy buenos días, gracias. Y bueno, también el doctor Alfredo Vázquez Valencia, médico estomatólogo del ICEA. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por estar el día de hoy Buenos aquí días, con nosotros. gracias a usted. Y bueno, nos gustaría que se presentaran, que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Empezamos con usted, doctor, por favor. Sí, mucho gusto. Mi nombre es el doctor Eduardo Díaz Ríos. Pues soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo una maestría en Ciencias de la Educación y también en el área de rehabilitación. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí estamos dando clases en el Centro de Ciencias de la Salud, en el área de estomatología, en el área de rehabilitación bucal. Muy bien, gracias, doctor. Bienvenido. Gracias. Doctor, adelante. Mi nombre es Alfredo Vázquez Valencia, al igual que el doctor, soy egresado de esta casa de estudios. Tengo una maestría en investigación criminalística y actualmente soy adscrito como médico estomatólogo en consulta dental en el ICEA. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Bienvenidos. Gracias. Y bueno, pues antes de empezar con la entrevista a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre los padecimientos bucodentales en el adulto mayor. Los padecimientos bucodentales son las enfermedades no transmisibles más comunes y afectan a las personas durante toda su vida, causando dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. En México, según datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales, la prevalencia de caries dental en personas mayores de 60 años es superior al 98%. Es por ello que surge la odontogeriatría, como una rama de la odontología que en unión con la gerontología y la geriatría le brindan a la persona mayor, sana o enferma, un diagnóstico de acuerdo con un tratamiento integral desde el punto de vista biológico, social y psicológico, atendiendo así la problemática de la cavidad bucal y la relación con su entorno. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues ahora vamos a empezar de lleno con las preguntas a nuestros especialistas y bueno, que nos hablen sobre este tema tan interesante. Pues vamos a empezar primero, bueno, doctor Alfredo, cuando hablamos de la tercera edad, bueno, ¿a qué nos referimos? Hablar de la tercera edad es hablar como si fuera una etapa evolutiva del ser humano que cae en edad aproximadamente, bueno, no aproximadamente a los 60 años de edad. Es una etapa en la que principalmente se manifiesta como cierto deterioro físico y mental del individuo.
Entonces, a final de cuentas, todos vamos para allá. Es un camino que todos o la mayoría de las personas vamos a recorrer. Sí, que esperamos llegar. Esperamos llegar. Así es. Y bueno, doctor Eduardo, ¿cuáles son los efectos del envejecimiento en los órganos y sistemas de nuestro cuerpo? Bueno, por su mismo declive del funcionamiento físico y cognitivo, como dijo el doctor Alfredo, los padecimientos se generalizan porque ahí se afecta lo que son células, órganos de todo el cuerpo humano. Se afecta desde articulaciones, músculos, en la boca, pues varios sistemas se va afectando. ¿Por qué? Porque todos los sistemas o todas las células del cuerpo pues se van afectando por la edad. Entonces afecta, le digo, desde la piel, corazón, riñones, articulaciones, músculos, la vista y, como le digo, en nuestra área lo que es la cavidad bucal. Sí, que no está exenta, ¿no? Sí, Esta área no también está exenta. nos vamos igual teniendo este desgaste natural, ¿no? Natural, por así decirlo. así es. Y bueno, doctor Alfredo, ¿cuáles son los principales problemas bucodentales en la tercera edad? Estadísticamente, los principales son caries dental, enfermedad periodontal y el edentulismo. Son los principales. El edentulismo viene siendo a ser una consecuencia de caries y de la enfermedad periodontal. Serían esos tres los principales. Muy bien. Y bueno, doctor Eduardo, ¿por qué los adultos mayores padecen de resequedad en la boca? Pues se va afectando lo que son las glándulas salivales, ¿sí? Pero también por estadística, pacientes ya de la tercera edad ya toman algún tipo de medicamento, ¿sí? Y también los medicamentos producen la serostomía, la resequedad bucal, como son medicamentos ansiolíticos, también pueden ser de medicamentos, por ejemplo, si el paciente tiene Parkinson, ¿sí? O también antidepresivos o medicamentos hormonales, eso también produce resequedad de la boca, ¿sí? Y por consecuencia esa resequedad pues, nos trae otros problemas, ¿sí? Pero principalmente es por falta también de higiene bucal y por algún tipo de tratamiento que esté recibiendo el paciente. Por ejemplo, si tiene algún cáncer, pues puede ser que esté recibiendo quimioterapia, radioterapia, y eso también produce la resequedad bucal. Y que a veces, como lo menciona de los medicamentos, pues no solo es uno, sino que a veces son varios medicamentos de esta índole que nos mencionaba, ¿no? Que sí, tienen claro varios que sí. padecimientos. Entonces es la cantidad también de estos medicamentos. De esos medicamentos, sí. Y que a veces no son controlados esos medicamentos, entonces es muy importante acudir con su médico para que vea si están bien administrados esos medicamentos, pero aún así producen ese tipo de padecimiento, lo que es la serostomía. Gracias, doctor. Y bueno, doctor Alfredo, ¿cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esta resequedad? Las consecuencias de la resequedad es principalmente como no hay una cantidad de saliva que se está produciendo, no hay flujo salival, eso conlleva que haya mayor adhesión de placa dentobacteriana. ¿Qué produce eso? Caries, enfermedad periodontal. En la medida que va avanzando estos problemas, las caries se vuelven cavitadas, se vuelven no rehabilitables y eso produce la pérdida de dientes. Igual la enfermedad periodontal no tratada, cuando no se hacen limpiezas frecuentes, tanto si son en casa como si son con el dentista, cuando no acuden los adultos mayores, se acumula sarro y eso provoca que la pérdida del sostén de los dientes se vea afectada, produciendo primero movilidad y la pérdida de los órganos dentales. Muy bien, doctor. Y bueno, doctor Eduardo, ¿qué son las úlceras bucales? Pues son lesiones dolorosas que se presentan en la boca, ¿sí? Principalmente ocasionados a veces por traumatismos o también a veces son por el sistema inmune que bajas el sistema inmune y aparecen ese tipo de lesiones, ¿sí? Y generalmente aparecen en labios, carrillos y pues son lesiones muy, muy dolorosas que generalmente no son graves,
pueden durar 1 o 2 semanas y después van a ir disminuyendo. ¿Es más fuerte que lo que le llamamos a veces postemillas o esto? O sea, ¿esto es todavía más grave? Pues son las úlceras, generalmente son las que le llamamos postemillas. Ah, ok. ¿sí? Pero sí son muy, muy incómodas, ¿no? Inclusive hay en ciertas zonas, por ejemplo, en piso de boca, a veces nos dificultan para comer, inclusive para hablar, porque son lesiones muy, muy dolorosas. ¿Y cómo las tratamos, doctor? ¿Cómo las curamos? Porque precisamente por estar dentro de boca, pues también con la saliva y todo esto, pues como que no tiene una curación más rápida que a lo mejor en otra parte de la piel, ¿no? ¿Cómo las tratamos? Generalmente son tratadas localmente. Se menciona que a veces se prepara una solución con agua, un poquito de sal o bicarbonato, ¿sí? También pueden ser compresas de agua fría en la zona de la lesión, y también hay pues pomadas que nos ayudan a cicatrizar un poquito esa lesión. Se aplica directamente en la úlcera, ¿sí? Y eso hace que se adormezca porque tiene un poquito, esas pomadas tienen algo de gilocaína y una sustancia para acelerar la cicatrización de esas lesiones. Muy bien. Y bueno, doctor Alfredo, ¿qué es la candidiasis? Y bueno, ¿cómo también podemos curarla? Sí, la candidiasis es una infección producida por un hongo. Generalmente se presenta en pacientes por esa falta de flujo salival o una serostomía, resequedad, puede ser una de las causas. Otra puede ser prótesis que no se higienizan, no se lavan adecuadamente, correctamente o de manera frecuente. Entonces la candidiasis es una infección oportunista, ¿sí? Se puede ver también en pacientes que consumen de manera frecuente antibióticos. Generalmente los antibióticos barren con toda la flora normal, sea buena o sea mala. Entonces la candidiasis es oportunista, llega a la boca y principalmente se caracteriza por la principal característica se ve como si fuera una membrana blanquecina, que es el tipo más común. En el caso de los adultos de la tercera edad, cuando utilizan alguna prótesis, hay un tipo de candidiasis que se llama atrófica o subprotésica. ¿Sí? Generalmente uno quita la prótesis cuando el paciente no acostumbra a limpiarla y se encuentra como si fuera un tatuaje rojizo sobre la superficie, sobre la encía. Entonces, generalmente la candidiasis es ardorosa, es incómoda y hay que darle el tratamiento oportuno. ¿Cómo se trata? Se trata mediante medicamentos antifúngicos que pueden ser geles que se ponen en la boca, se mantienen en la boca cierto tiempo. Según la intensidad de la infección puede durar el tratamiento de 7 o hasta 15 días. Y también hay que considerar que si el paciente se trata que tenga parte concomitante un padecimiento de inmunosupresión, por ejemplo un VIH, eso también pudiera alargar el tratamiento para atacar ese tipo de infección. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y bueno, vamos a continuar la entrevista ahorita con nuestros invitados. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa, pero lo invitamos a que no se vaya. Un problema bucal que se puede definir como toda aquella alteración de cualquier órgano o tejido, blando o duro, dentro de la cavidad bucal o en su periferia, que limite la actividad, mermando la nutrición, la comunicación y la expresión, generando molestias o dolor que deterioren la calidad de vida. Se ha confirmado que existe una relación estrecha entre la salud bucal y la salud general, en donde las dificultades para masticar y deglutir conllevan con frecuencia a la hospitalización. La salud bucodental es un indicador clave de la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. Bueno,
ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, les recuerdo los medios de contacto, que es el 449-910-9260. Se puede comunicar con nosotros para cualquier pregunta que tenga hacia nuestros especialistas del día de hoy. Les recuerdo el tema, que es padecimientos bucodentales en la tercera edad. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a ver un sondeo sobre este tema en la comunidad universitaria. ¿Cuáles son los principales problemas bucodentales que puede llegar a tener una persona de la tercera edad? Yo pienso que la pérdida de hueso, la pérdida de dientes, la nodoncia parcial y, ¿cuál más dije? La acumulación de sarro. Bueno, yo consideraría que los principales problemas están los que son caries, cuestiones de aftas, se presentan mucho, infecciones en encías ocasionadas por las mismas caries y demás. A ciencia cierta no sé, pero yo pienso que es la pérdida de la dentadura, pues más que nada por caries que no se atienden, pero es lo que yo he visto que se ve más en adultos mayores. Pues yo creo que principalmente son por enfermedades crónicas como la diabetes o cosas así, o por el mal cuidado dental que tienen las personas de esa edad. Y no sé, pues cualquier otra enfermedad que afecte la salud bucal. Podría ser pues, la pérdida de dientes, las caries y pues como el descuido por el poco o nulo mantenimiento o limpiezas que le dan a su boca, pues, a sus, ¿cómo se dice? Su dentadura. Considero que la erosión dental, la falta de vitaminas también debilita los dientes, causando que estos se caigan. Pues yo pienso que son las caries y también la pérdida de los dientes por la falta de fortaleza en las encías. Pues yo creo que sería las caries, la caída de los dientes porque van perdiendo vitaminas, y creo que también hasta se puede ver como todo lo de las enfermedades sistémicas, por ejemplo, que luego les den cáncer bucal por los, por ejemplo, el hábito del tabaquismo y así, y a esa edad donde ya todo empieza como que a dejar de funcionar. Y bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo ve, doctor Eduardo? ¿Sí tienen conocimiento sobre esto o hay algunas cosas que a lo mejor no son ciertas? No, sí tienen mucho conocimiento sobre los problemas o enfermedades que afectan a pacientes de la tercera edad. Como mencionaba ahí la comunidad universitaria, pues los principales son caries, enfermedades periodontales y la pérdida de los dientes. ¿Sí? Es por el descuido a veces que tenemos a este tipo de personas, de los pacientes de la tercera edad. Hay pacientes de la tercera edad o personas de la tercera edad que por su mismo estado físico pues ya no se puede tener ese cuidado, esa atención en su boca, y los descuidamos un poco y pues su problema aumenta, como son caries, enfermedad periodontal y la consecuencia de la pérdida de los dientes. Muy bien, pues sí vemos que entonces sí están informados. Sí, así es. Pues, y doctor Alfredo, bueno, ya nos explicaban un poco ahorita de los padecimientos, pero ¿nos puede explicar un poco lo que es la caries dental, por favor? Ok, la caries es una enfermedad multifactorial, tiene varios factores. Los principales se deben al tipo de alimentación y a la falta de higiene, son los causantes principales. En el caso de los adultos mayores, como bien lo menciona el doctor Eduardo, tiene mucho que ver con la falta de higiene, el descuido que ellos van presentando, si tienen alguna dificultad para su higiene bucal, porque van perdiendo motricidad, tienen dificultad para moverse, para desplazarse, para lo que sea. Eso conlleva la formación de lesiones cariosas, ¿sí? Un diente cariado es un diente que se está desmineralizando. En palabras llanas o entendibles, es un diente que se está picando, ¿sí? Está picado, tiene algún agujerito. Es común o estadísticamente la caries se presenta principalmente en los niños y adolescentes, ¿sí? Hablando de los adultos de la tercera edad, el tipo de lesiones cariosas se ven principalmente en las raíces de los dientes. Sí, cambia la situación en donde se van a ver localizadas. Ya no se ve
en la coronita del diente, sino que se ve hacia abajo. ¿Por qué? Porque es hasta cierto punto común que la encía de los adultos de la tercera, de los adultos mayores, se vaya desplazando hacia abajo, se vaya perdiendo. Entonces, esa exposición favorece a que se esté picando o que se esté formando la caries en zonas donde son poco rehabilitables, y se pueden rehabilitar, pero el éxito es muy bajo, ¿sí? Ok, muy bien, doctor. Y bueno, doctor Eduardo, ¿cuáles son las consecuencias de estas caries? Sobre todo, quiero pensar, si no las tratamos a tiempo, si ya nos dice el doctor que también puede tener pues mayores consecuencias, ¿cuáles son estas? Bueno, cuando no son tratadas, y como dice el doctor Alfredo, llegan en una zona que es poco rehabilitable, y aquí el mayor problema es que a veces no observamos ese tipo de caries. ¿Por qué? Porque están en lugares donde no los podemos detectar clínicamente. Y cuando no se detecta clínicamente, entonces las consecuencias son infecciones apicales que se combina con infecciones periodontales, donde ya se presenta a lo mejor una inflamación y por consecuencia pues, se necesita primero un tratamiento con antibiótico, y al final pues va a perder su diente o su muelita, ¿verdad? Sí, sí, cuando a veces pues ya no hay más que hacer, como decimos. No hay más que hacer, así es. Muy bien, doctor. Pues bueno, doctor Alfredo, y bueno, ¿qué son las enfermedades periodontales y cuáles son las más conocidas? Las enfermedades periodontales se refieren a las que afectan los tejidos que soportan al diente, hablando de encía, hablando de cemento, hablando de hueso. Sí, imaginemos que son los tejidos que rodean al diente y que lo detienen o lo mantienen en su lugar. Entonces, ¿cuál es la más común? La gingivitis, ¿sí? La gingivitis es el inicio de la enfermedad periodontal, generalmente caracterizada por inflamación de la encía, se ve brillante, y algo muy característico de la gingivitis es que es sangrante, ¿sí? Es muy común que los pacientes al momento de cepillarse los dientes vean sangrado, ¿sí? Es común, pero no debemos normalizarlo, ¿sí? A veces los pacientes mencionan, me sangran las encías, ¿es algo normal? No, no es algo normal, ¿sí? Tenemos que quitarnos esa idea de que es el inicio, y si no se trata, va a seguir avanzando. ¿Sí? Bien, doctor. Bueno, ya nos hablaba un poco ahorita de la gingivitis, el doctor, y bueno, que esté sangrado. ¿Tiene algún otro síntoma, doctor, la gingivitis, o el más común es el sangrado? Es la inflamación y el sangrado, ¿sí? Que como dice el doctor Alfredo, si no se trata, ¿sí? Eso puede ir a traernos un mayor problema, porque primero es esa inflamación, ese sangrado, y si no se trata, el problema se va haciendo más interno, ¿sí? Donde va a llegar al cemento, hueso, y empieza a haber una destrucción de más tejidos de soporte, como es el hueso, ¿sí? Y ya pasa de una gingivitis a una periodontitis, ¿sí? Que es ya la enfermedad que afecta en sí a todos los tejidos que soportan al hueso, como decía el doctor Alfredo, como es encía, hueso, cemento y ligamentos, ¿sí? O sea, primero es gingivitis, y si no la atendemos a tiempo, originamos esta periodontitis. Una periodontitis. Que ya es más grave. Sí, es la pérdida de... ¿Y los síntomas de la periodontitis, doctor Eduardo? ¿Cuáles son? Bueno, el más común, y cuando el paciente lo detecta o se da cuenta, empieza con la movilidad dental. ¿Sí? Y también puede haber infecciones o abscesos periodontales, ¿sí? Una inflamación, una tumefacción, y inclusive empieza a haber exploración de pus, como normalmente lo conocemos, ¿sí? Y al final, pues es la movilidad y la pérdida. Inclusive hay personas que dicen, es que se me cayó el diente solo, o sea, se me empezó a mover y se me cayó, ¿sí? No hubo dolor y se me cayó solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya esa enfermedad periodontal ya llegó a un grado muy, muy severo, donde ya perdió todos los tejidos de soporte que soportaban a ese diente, a esa raíz, y por consecuencia se perdió ese diente. Se pierde. Mencionaba, doctor, ahorita todo esto de unos abscesos. ¿Cómo se tratan
¿Llevan alguna cirugía o cómo es? O una vez que ya se tiene que perder el diente. Bueno, no, cuando se detecta en sus primeros estadios la enfermedad periodontal, pues sí se puede tratar, ¿sí? Se trata, obviamente se hace un estudio, se hace un diagnóstico, se hace un periodontograma donde se hace una medición de la encía, del sangrado, ¿sí? Y en base a eso, pues se puede dar inclusive antibiótico y se hace un tipo de cirugía periodontal para pues quitar ese tipo de abscesos periodontales, ¿sí? Que son por medio de unos raspajes que le llamamos raspajes y curetajes en esa zona, ¿sí? Y pues se hace un tipo de cirugía periodontal para poder pues aliviar ese problema periodontal, pero si se detecta a tiempo, sí es tratable. Muy bien, gracias doctor. Y bueno, doctor Alfredo, ¿qué es el edentulismo? Hace un momento no lo mencionaban, pero vamos a explicar. Sí, el edentulismo es la falta de órganos dentales, ¿sí? Y según las guías de práctica clínica de gobierno, se clasifica en edentulismo parcial y edentulismo total. Edentulismo parcial cuando faltan algunos órganos dentales, precisamente por esa pérdida que hemos estado hablando, y el edentulismo total cuando ya no hay ningún órgano dental presente en la cavidad oral. Y ya es cuando traen las dentaduras, cuando ¿no? pueden traer las dentaduras totales, las placas totales que le llama la gente. ¿Sí? ¿Y por qué los adultos mayores pierden los dientes con tanta facilidad, doctor? Porque vemos que a veces es, pues sí, fácil realmente que luego se les vayan cayendo sus dientes. Sí, era prácticamente lo que mencionaba el doctor, lo que hemos estado mencionando. El motivo de pérdida de un órgano dental, caries no tratadas, caries avanzadas, enfermedad periodontal no tratada, hablando de periodontitis, se van perdiendo los órganos dentales. No es algo normal, la gente lo ve como si fuera algo normal, sí, algo esperado. Decir que vamos a llegar a ser ancianos, viejos, adultos, como lo ve a la gente, ellos piensan que es normal, hasta cierto punto esperado, perder los dientes, sí, y no es una realidad. Lo tenemos que cambiar esa concepción, esa idea que tienen las personas. Es como un mito parecido como el de las embarazadas que dicen ellas, con cada embarazo se pierde un diente. No. Nada que ver. ¿Sí? Podemos llegar a ser adultos mayores, adultos de la tercera edad, con toda la dentadura, en buenas condiciones, teniendo una buena higiene, visitando al dentista de manera frecuente. Entonces vamos quitando esa idea errónea. Lo vimos precisamente en la cápsula anterior, en el sondaje, a la comunidad universitaria, donde muchos mencionaron eso, la pérdida de dientes, como que es algo esperado, ¿sí? Y no debería de ser de esa manera. Sí. Muy bien, doctor. Pues bueno, antes de continuar la entrevista con nuestros especialistas, tenemos que hacer una pausa, pero invitamos a que no se vayan. Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental, la periodontitis y el edentulismo o pérdida de los dientes. La caries dental se produce cuando la placa bacteriana que se forma en la superficie del diente convierte los azúcares libres contenidos en alimentos y bebidas en ácidos, que con el tiempo disuelven el esmalte dental y la dentina. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros el día de hoy con este tema, que bueno, le decíamos que es padecimientos bucodentales en la tercera edad. Y bueno, antes de continuar la entrevista con nuestros invitados del día de hoy, los invitamos a ver una cápsula sobre las consecuencias del envejecimiento.
pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues como lo mencionábamos, ¿no? Que vamos perdiendo ciertas, pues sí que nuestro cuerpo va envejeciendo, ¿no? Piel, pues nuestros ojos y todo, y pues bueno, obvio también nuestra boca, ¿no? Que vamos teniendo este deterioro normal, ¿no? Y como decimos, pues sí, cuando estamos jóvenes, a cómo vamos creciendo, pero al final pues siempre nos mencionan los buenos hábitos que se mencionan siempre, que podemos llegar a ser adultos mayores pues también sanos, ¿no? Como lo mencionaba doctor, pues no necesariamente tenemos que decir adultos mayores es ya no tener dientes, ¿no? Se menciona como un envejecimiento activo, sí, tener esas pautas que mencionaba la cápsula al final, seguir aprendiendo, seguir practicando un deporte, seguir estudiando, seguir activo, o sea, cualquier cosa que nos mantenga útiles nos va a favorecer para tener un envejecimiento saludable y no quedar o no sentirnos postrados que ya no podemos hacer nada. Así es, sí, porque siempre creemos que va a ser de esa manera, ¿no? Pues bueno, doctor Eduardo, continuamos. Bueno, ¿por qué los adultos mayores padecen de halitosis o mal aliento? Sí, generalmente el paciente de la tercera edad padece halitosis, principalmente puede ser por la falta de saliva, la serostomía, ¿sí? Y también una de las causas principales que ahorita estuvieron comentando es la falta de atención que se le da a esa persona de tercera edad, y al no tener esa atención y el paciente no poder hacer sus hábitos normales de limpieza y aseo, pues también es el descuido, el no tener esa higiene adecuada en su boca, y sobre todo si tiene alguna prótesis y no tiene ese cuidado, ese aseo, pues se van formando, hay bacterias que nos produce esa halitosis, ese mal aliento de ese paciente. ¿Tiene que ver algo también con esto, algún tipo de alimentación, o realmente es más sobre una mala higiene? Más bien es una mala higiene, que el alimento permanece ahí en la cavidad bucal, y eso genera ese tipo de problema. Okay. Sí, y es más común, como lo mencionamos, pues en nuestros adultos mayores, ¿no? Porque sí podemos ver que a lo mejor puede haber adolescentes o adultos con este padecimiento. Sin embargo, sí es más notorio, más fuerte en nuestros adultos mayores. Sí, y pues desgraciadamente es la atención que les brindamos a las personas de la tercera edad, a veces los descuidamos, ¿sí? Por falta de tiempo, y porque, bueno, pues ya es una persona que pues ya no está activa, ya no está laboralmente activa, y pues las descuidamos un poquito, ¿no? Y si el paciente tiene alguna enfermedad o alguna función, ya no es su motricidad, ya no es igual, sus movimientos de poderse hacer su limpieza en su boca, inclusive de ir al dentista por sí solo, pues eso genera ese tipo de problema, ¿no? Ese descuido. Y teniendo una higiene correcta, como sabemos que deben ser 3 veces al día, ¿se puede corregir? Se puede corregir, claro que sí, porque al eliminar todo ese tipo de bacterias dentro de la boca, pues ya podemos corregir esa halitosis, y le digo, y sobre todo si tiene algún tipo de prótesis, pues también tener el cuidado de hacer ese aseo a esas prótesis, aparte de su cavidad bucal, de ese tipo de prótesis, pues podemos disminuir o eliminar ese tipo de problema de halitosis. Muy bien. Doctor, ¿es recomendable para esto de la halitosis también utilizar lo que son los enjuagues, el hilo dental y otros aditamentos, porque casi siempre caemos más en las pastillas de menta o alguna otra cosa? Sí, en efecto son complementos de la higiene bucal, tanto hablando del enjuague, como base sería el cepillado y el hilo dental, y como complemento sería algún enjuague bucal, que a final de cuentas estos tipos de enjuagues, pues el frescor que dan a la cavidad oral es por la menta que presentan. Pero si por ejemplo no se trata, como menciona el doctor, con un seguimiento con odontólogo, si no se tratan adecuadamente las prótesis, hablando de su limpieza, su higiene, si hay focos infecciosos en cavidad oral, sea caries o enfermedad periodontal,
aunque utilicemos algún enjuague bucal, eso no va a ser suficiente. Necesitamos tener esos seguimientos con el odontólogo, que los familiares apoyen a los adultos mayores para realizar su higiene a fin de que ese problema disminuya o se elimine completamente. Muy bien, gracias doctor. Y bueno, doctor Eduardo, vamos a otro tema. ¿Qué es el cáncer oral? El cáncer oral son tumores malignos que se presentan en cualquier parte de la cavidad bucal, que puede ser en la lengua, labios, piso de boca, carrillos, o en la parte posterior como son faringe, laringe, ¿sí? Y generalmente, como le mencionaba, son malignos ese tipo de cánceres en la boca, que obviamente si son tratados o son detectados oportunamente, pues son curables. Muy bien. Sí. ¿Y cuáles son la causa o factores de riesgo, doctor, de este cáncer bucal? Bueno, los factores de riesgo principales sería tabaquismo, alcoholismo y exposición a agentes ionizantes, por ejemplo, radiaciones. El principal sería el tabaquismo. Otro factor que también es la exposición prolongada al sol, ¿sí? Generalmente cuando se trata de esa causa, el cáncer o la lesión, el tumor se ve localizado en labios, ¿sí? Se ve localizado en labios. Otros factores que serían, por ejemplo, irritativos, ¿sí? Es muy común que en los adultos mayores haya desgaste en los dientes, ¿sí? O que ese mismo desgaste produzca como fracturas en los órganos dentales presentes, y esas fracturas serían como bordes filosos que están irritando sobre todo, por ejemplo, a la lengua. A los bordes de la lengua es una irritación constante. Primero se manifiesta como si fuera una pequeña ulceración, que ya lo hablábamos de las úlceras, y si no se trata a tiempo no se quita ese motivo, eso sigue avanzando hasta convertirse en una lesión tumoral, que pueden ser potencialmente maligna. Hay que dejar aquí también muy claro que las lesiones de cáncer bucal son muy agresivas, ¿sí? son infiltrantes, y su tratamiento generalmente son muy radicales. Si por ejemplo hay una lesión en lengua, pues se tiene que tratar mediante cirugía, pero se extirpa la lengua, entonces se vuelve algo muy, muy complicado. Por eso se debe de tratar o se debe detectar a tiempo. Muy bien. ¿De qué otra manera lo tratamos? Ahorita que nos decía el doctor, pues empieza con estas úlceras, pero me imagino, doctor, que empiezan pequeñas, ¿no? Y posteriormente, al no hacerle caso, pues se va agravando. Pero ¿cómo lo tratamos? ¿Cómo tratamos este cáncer? Como dijo el doctor, aparte de ser ya con cirugía, pues se puede ser tratado con quimioterapia, radioterapia, ¿sí? Pero generalmente el cáncer en boca sí es muy agresivo y es muy, sus tratamientos son muy radicales. Sí. Sí, para tener en cuenta esto y tratarnos a tiempo, ¿no? Cualquier cosa que sintamos que no es normal, pues sí tratar de atendernos, ¿no? Sí, y sobre todo cuidar a ese paciente de la tercera edad, estar en constante revisión y checarle su boca, y sobre todo, como decía el doctor Alfredo, si tiene algún tipo de no sé, inclusive en prótesis mal adaptadas, esa prótesis mal adaptada va a ocasionar una constante irritación en esa zona, que al principio va a empezar con una pequeña lesión, con una pequeña úlcera, ¿sí? Que si no se trata o si no se corrige esa prótesis y esa úlcera no desaparece, se va generando, se va degenerando más bien esa úlcera hasta llegar a un cáncer. Muy bien, pues bueno, vamos a seguir con este tema y bueno, las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Sin embargo, tenemos que ir a hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La periodontopatía afecta a los tejidos que rodean y sostienen al diente. Esto a menudo se presenta como sangrado o encías hinchadas, dolor y a veces halitosis. En su forma más grave, la pérdida de unión de las encías al diente y al hueso de soporte genera bolsas y aflojamiento de los dientes. Las caries y enfermedades periodontales son las principales causas del edentulismo. Este se caracteriza por la ausencia de piezas dentales.
Existen dos tipos, el edentulismo parcial, cuando faltan múltiples dientes, y el edentulismo total, cuando se presenta ausencia completa de estos. Ambos son trastornos muy extendidos y afectan especialmente a las personas mayores. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pues ya estamos en la recta final del programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas a nuestros especialistas. Bueno, ya hemos hablado de algunas enfermedades que son pues las principales, se puede decir, en nuestros adultos mayores, pero hay otras enfermedades que también sean comunes, algunas otras que también presenten nuestros adultos mayores. Doctor Eduardo. Sí, claro que sí. Ya hablamos, por ejemplo, de caries, problemas periodontales y del el edentulismo parcial o total. ¿Sí? También estuvimos comentando del problema de la enfermedad, lo conocemos como xerostomía, que es la resequedad de la boca. ¿Sí? La halitosis también, ¿sí? A consecuencia también de la xerostomía. ¿Sí? Y cáncer, úlceras, son las principales en la boca. ¿Sí? Y obviamente el paciente de la tercera edad, como le mencioné al principio, como sus células van envejeciendo, pues traen consecuencias otro tipos de padecimientos, ¿no? Y bueno, uno de los padecimientos más comunes también en los pacientes de la tercera edad son una enfermedad sistémica como es la diabetes, ¿sí? La hipertensión, y bueno, otro problema que se presenta a pacientes de la tercera edad es la demencia senil, ¿sí? Que es muy común en pacientes ya de la tercera edad. Generalmente se presenta a partir de los 60 años de edad. Muy bien, doctor. Nos mencionaba ahorita el doctor la diabetes, doctor Alfredo. La diabetes tiene pues una repercusión grave sobre nuestra dentadura, porque se habla de, sobre todo, esta enfermedad que tiene muchísimas repercusiones en nuestro cuerpo. Pero me gustaría saber si también tiene alguna repercusión en nuestros dientes. Sí, desde luego una diabetes mal controlada afecta sobre todo el proceso de regeneración celular, ¿sí? Eso lo afecta, entonces el sistema de defensa del cuerpo se ve afectado. Hablando, por ejemplo, si hay bacterias en cavidad oral que provocan inflamación o que provocan alguna caries, el sistema de defensa cuando la diabetes está mal controlado, se manejan cifras altas de glicemia, ese sistema de defensa no puede hacer nada contra las infecciones y eso favorece a que se empeoren condiciones de caries y de enfermedad periodontal, ¿sí? Por lo tanto, es importante que el paciente, ya lo había mencionado el doctor, lleven un control, o sea, no solamente salud bucal, sino salud en general, ¿sí? Deben de llevar control de su presión arterial, de su diabetes, de alguna otra enfermedad concomitante. Por ejemplo, es común en los adultos mayores las artrosis, problemas en las articulaciones, ¿sí? Eso dificulta su higiene bucal. Eso también puede traer como consecuencia alteraciones en la articulación temporomandibular. Ahorita que el doctor hacía una mención, un listado de las enfermedades que puede presentar el adulto mayor, alteraciones en la articulación temporomandibular le van a traer como consecuencia dificultad para hacer esa masticación correcta. Sí, claro, lo que nos va a derivar en otro tipo de problemas, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos prevenir? Vamos ahora sí a hablar, bueno, ya hablábamos de los padecimientos, pero así como prevenimos, doctor. Pues primeramente la alimentación, una buena alimentación, ¿sí? Rica en verduras, frutas, va a ayudar mucho a ese tipo de pacientes a prevenir enfermedades en la boca. Obviamente el cuidado que se le dé a esa boca, como su aseo, su buena técnica de cepillado, el uso de hilo dental, sus visitas periódicas al dentista, ¿sí? Y pues el estar cuidando su salud, si tiene alguna enfermedad, controlar, por ejemplo, si es diabético, pues controlar ese tipo de enfermedad con su medicamento, con su dieta y obviamente una dieta muy balanceada y que no lleve muchos carbohidratos, porque eso va a provocar
más bacterias y más ácidos en la boca del paciente, ¿sí? Pero sobre todo su cuidado en su alimentación y sus hábitos de aseo en su boca. Su higiene. Doctor, ¿cómo debe ser la higiene? ¿Debe ser igual 3 veces al día o a lo mejor incluir una cuarta? ¿O qué hábitos de higiene bucal pues sí debemos de incluir en nuestros adultos mayores? Generalmente la higiene bucal de los adultos mayores es muy semejante al del resto de las personas, son 3 veces al día, específicamente vamos a decir después de cada alimento, ¿sí? Generalmente la tendencia actual es que los adultos hagan mayor cantidad de veces de comida, no la cantidad de alimento, pero sí mayor de veces de frecuencia. Estamos hablando de que en lugar de que consuman 3 veces alimentos, están consumiendo a lo mejor 5 veces al día. Si se trata de comida saludable, quizá no sea tanto el riesgo de que se presenten enfermedades bucales, pero muchos adultos comen cualquier tipo de comida, entonces cuando se trata de ello, la recomendación sería cepillado dental por lo menos después de cada comida. Y mínimo deberían de ser, como yo le digo a mis pacientes, mínimo 3 veces al día, ¿sí? Que a veces no lo hacen, ¿sí? Es muy común encontrar pacientes de la tercera edad que son muy renuentes a aceptar ese tipo de recomendaciones por las ideas que ellos ya tienen, ¿sí? Algo también, por ejemplo, que menciona el doctor, visitas frecuentes al odontólogo. Sí, en una persona, no sé, en adulto, en un niño se recomienda 2 veces al año, ¿sí? En los adultos mayores yo recomendaría que fuera cada 3 meses. ¿Qué se hacen en esas visitas? Por ejemplo, se les aplican barnices fluorados para evitar presencia de esas lesiones cariosas, ¿sí? Se hacen limpiezas dentales, se quita el sarro que haya presente. Entonces, con eso se va mejorando la condición en que pudiera llegar el adulto en su salud bucal. Muy bien. Y bueno, ¿cómo es la limpieza en las prótesis? Ya me orientará, doctor, si hay algunas que son fijas o algunas se pueden quitar, pero ¿cómo es esta limpieza en estas prótesis o cómo debe de ser? Sí, bueno, cuando son prótesis movibles, ¿sí? Ya sea parciales o totales, obviamente sí se tiene que quitar esa prótesis de la boca y hacer su limpieza aparte, ¿sí? Y generalmente se hacen con cepillos especiales que se venden para hacer el cepillado en prótesis, y se recomienda que se use jabón líquido, ¿sí? Y que no se use la pasta dental para las prótesis, ¿sí? Tiene que hacer su limpieza en su boca, pero las prótesis tienen que ser fuera de boca. Muy bien. Sí, para tener en cuenta y que, bueno, deben de ser cepillos especiales sí. Porque a veces lo queremos hacer con el mismo cepillo y pues no va a ser la misma limpieza, ¿no? No, hay que, se utilizan ese tipo donde tienen diferentes partes activas de las cerdas del cepillo para que llegue al sitio adecuado en esa prótesis y se elimine todo, pues los restos de alimentos y bacterias que se quedan ahí en esa prótesis. Muy bien, doctor, gracias. Y bueno, doctor Alfredo, ¿hay algunos factores relacionados con la edad, bueno, que puedan afectar estos tratamientos bucodentales? Bueno, mencionaba un poco que a veces son renuentes, ¿no?, a aceptar ciertas cosas, pero ¿hay alguna otra cosa que a lo mejor afecte esto a los tratamientos? Sí, generalmente, bueno, hablamos de la renuencia, de las ideas que tienen los pacientes. Hay otros factores, por ejemplo, cuando tienen enfermedades concomitantes, por ejemplo, una diabetes, una hipertensión mal controlada, y es necesaria, por ejemplo, no sé, hacer una extracción o algún procedimiento quirúrgico. Si el paciente está no controlado, no se puede llevar a cabo ese procedimiento. Aparte, también hay que tener en cuenta la interacción de medicamentos, ¿sí? Hablamos que los adultos mayores, nosotros les mencionamos que son una polifarmacia, ¿sí? Consumen medicamentos de todo tipo, para diabetes, para presión, para colesterol, para todo lo que sea. Entonces hay que tener en consideración las interacciones medicamentosas con los procedimientos que vamos a realizar. Entonces sí tiene mucho que ver el control que ellos deben tener previo a la atención dental que pudiéramos ofrecer. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, doctor, pues ya, como lo mencionábamos, pues ya estamos por cerrar el programa del día de hoy. Y nos gustaría que le dijera un poco a nuestro público, bueno, que puedan acudir aquí directamente a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, qué servicios ofrece y, bueno, como
para que ellos vengan directamente aquí? Claro que sí. Bueno, aquí en la Clínica de Estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes atendemos a pacientes de la tercera edad, ¿sí? Donde le damos tratamiento ya sea preventivo y también correctivo, ¿sí? Desde si tiene caries, pues aquí le solucionamos el problema de caries, enfermedad periodontal, tenemos la clínica de periodoncia, donde se da ese tipo de tratamientos, y obviamente la clínica de rehabilitación bucal, donde ya se le rehabilita a ese paciente si está parcialmente déntulo o totalmente déntulo, ¿sí? Y sobre todo aquí los costos son muy accesibles y la atención es muy especializada. Muy bien, doctor, pues sí que se acerque a nuestro público. Y bueno, doctor Alfredo, usted también me comentarnos los servicios que se ofrecen. Sí, a nivel del servicio público, a nivel del primer nivel de atención, valga la redundancia, lo que se hace en los adultos mayores son esquemas básicos de prevención, ¿sí? Se realizan revisiones a los adultos, se hacen limpieza, se instruye sobre uso de hilo dental, sobre detectores de placa dentobacteriana, se enseña sobre la higiene de prótesis dentales, se hacen detecciones de enfermedades, por ejemplo, de cáncer, ¿sí? Se hacen revisiones de tejidos blandos. Es común que aquí en Aguascalientes hay tres unidades centinela, donde nos dedicamos a la búsqueda de ese tipo de lesiones y son los que se reportan a nivel federal para generar las estadísticas de ese tipo de lesiones. Entonces, en cada centro de salud donde haya un odontólogo estamos capacitados para hacer esa detección de enfermedades. Obviamente también se pueden hacer tratamientos curativos como restauraciones con amalgama, resina, algún tipo de ionómero, alcacite, las limpiezas, ya lo había mencionado. Se hacen extracciones, lastimosamente, cuando ya no se puede hacer nada con el órgano dental, también se puede realizar en los centros de salud. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, doctor Eduardo Díaz Ríos, y el doctor Alfredo Vázquez Valencia. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias también a nuestro público por habernos acompañado. Mi nombre es Mónica García, los esperamos en una emisión más de nuestro programa Cuidando mi Salud. Hasta la próxima.